Hola chicos, buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de las agnosias. Para comenzar este tema, las agnosias, probablemente conozcamos sus síntomas, pero o hayamos tenido algún familiar, algún conocido que haya padecido alguna vez alguna agnosia, pero no las identificamos como tal. Se trata de uno de los síntomas más reconocibles y característicos de las demencias neurodegenerativas. A menudo las agnosias aparecen de repente después de un traumatismo craneal o de un accidente cerebrovascular. Otras causas de agnosia son los tumores, los abscesos y los trastornos que causan la degeneración progresiva de ciertas zonas del cerebro. La agnosia es la incapacidad del individuo de reconocer personas, objetos, sonidos, imágenes e incluso sentimientos y emociones. Este término de agnosia fue acuñado por primera vez por Sigmund Freud. Como sabemos, él es padre del conductismo, pero él también era neurólogo. Entonces, él fue quien acuñó por primera vez este término. Para comenzar, hablaremos un poco de las agnosias visuales. Las agnosias visuales tienen diferentes denominaciones. Una agnosia visual es aquella que consiste en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, colores, estando suficientemente, está pues relacionada con lo que es la agudeza visual. Como la palabra lo dice, pues es una agnosia visual. Existen diferentes tipos, entre ellas está la agnosia por objetos, que es la incapacidad para reconocer objetos y dibujos representados en la modalidad visoperceptiva. Esto quiere decir que los pacientes con agnosia para los objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas, como lo podemos ver en las imágenes. Otro tipo de agnosia es la simultagnosia, que es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o un objeto de una manera global. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el individuo va a ver la imagen, pero no la va a ver como tal. Por ejemplo, una bicicleta va a haber un círculo, va a haber la línea que la conecta, va a haber otro círculo y entonces él va a asociar que es una bicicleta, pero no va a ver como tal una bicicleta. Otra es la prosapagnosia. Esta impide reconocer caras de familiares o en su defecto la cara de uno mismo. Algunas son la dificultad para el reconocimiento de caras conocidas o, como les decía, la de reconocernos a nosotros mismos. Esta podríamos vincularla, por ejemplo, supongamos que la persona te está viendo y tú estás hablando con esa persona. Por ejemplo, mi compañera Bárbara, ¿no? Yo estoy hablando con ella y ella me contesta, pero yo no sé qué es Bárbara. O sea, yo escucho que es Bárbara, pero si la veo, la tengo enfrente de mí, para mí no es Bárbara, es otra persona desconocida, no la ubico. Si yo cierro mis ojos y Bárbara me empieza a hablar, yo voy a saber que es Bárbara la que me está hablando. Pero si yo vuelvo a abrir mis ojos, no voy a ver a Bárbara. Esa es la prosopagnosia. Tenemos también la agnosia cromática. Estas agnosias están relacionadas con los colores y igual se definen en diferentes etapas o diferentes agnosias. La cromática
es la incapacidad para identificar colores tenues. Por ejemplo, supongamos los colores no los vemos tan vibrantes o tan llamativos. Muchas veces para la persona los tonos solamente son grises y oscuros, si no tienen esa calidad de colores. La agnosia para los colores es diferente. En esta, supongamos que el plátano, pues ¿de qué color es, no? Amarillo. Pero la persona no lo puede definir así. Si tú le das a que pinte un plátano, vas a ver que el plátano es amarillo, pero no lo va a poder pintar de ese color. No lo va a identificar, no va a identificar su color. Tenemos, por el contrario, la agnosia cromática. En esta, no, perdón, esa es la agnosia cromática. Luego tenemos la anomia. En esta, la persona sí puede pintar un plátano de color amarillo, pero no va a identificar el plátano amarillo. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Porque si yo te doy en la primera, si yo le doy un lápiz a la persona para que dibuje y coloree un plátano, no lo va a poder hacer de ese color. En la segunda, si yo le doy a que dibuje un plátano y coloree un plátano, lo va a poder hacer, pero no lo va a identificar. Después tenemos la alexia. Esta está relacionada con la incapacidad para el reconocimiento de palabras. Este ya es un problema de escritura. La persona va a ser capaz de escribir. Tú le puedes dar un dictado. Lo que tú quieras que la persona escriba, lo va a escribir. Pero si tú a esa persona le dices que lo lea, no lo va a poder leer. Y por último, tenemos la del movimiento. Esta es cuando la persona, si se encuentra un objeto en movimiento, la persona no será capaz de identificarlo. Como por ejemplo en la imagen tenemos un reloj. Si el reloj mueve su manecilla, la persona no lo va a poder identificar. O en este caso podría ser un ventilador. Supongamos que el ventilador está girando, la persona no es capaz de identificar ese ventilador. Esta es de las más raras, es la que dentro de las visuales es la que menos personas padecen, pero pertenece al grupo de las visuales. De mi parte es todo. Proseguimos con las agnosias auditivas. Bueno, ¿qué son las agnosias auditivas? Esta es la incapacidad de reconocer sonidos que una persona no es sorda. Dentro de ella distinguimos la incapacidad para reconocer las palabras, denominada también afasia sensorial, sordera psíquica o sordera verbal. Esta es la incapacidad para reconocer ruidos y para no reconocer igual la música o amusia sensorial, o la agnosia auditiva total o la incapacidad para reconocer palabras, ruidos o música. La amusia, esta es como un déficit que es adquirido que afecta la incapacidad para el reconocimiento de las características de la música, que es como el tono, el ritmo o la melodía. Esta incapacidad es para el reconocimiento musical, ya que se presenta en personas que tienen una audición normal en compañía de afasia o de sordera verbal pura. La agnosia para los sonidos. Esta es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Un ejemplo puede ser el canto de un pájaro o el sonido de una alarma, como está en la imagen. Estos sonidos, si fueran similares, se pueden confundir entre sí, ya que luego a veces son muy parecidos. También les afecta el hemisferio derecho y esto hace que se reproduzcan para los dos. La agnosia verbal, esta se denomina como la incapacidad para comprender sonidos verbales y está presente en
la capacidad para el reconocimiento de sonidos no verbales. Es la ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Estas lesiones se localizan en el giro temporal izquierdo, ya que las lesiones cerebrales provocan una pérdida en la incapacidad para la comprensión, para la repetición y también para la escritura del dictado, como decían anteriormente. A pesar de que no están preservadas a la lectura espontánea y el lenguaje oral. Ahora la siguiente. ¿Qué son agnosias somatosensoriales? Estas son trastornos producidos por lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales o posteriores. Estas hacen que, preservando los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. La esterognosia. Esta es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, ya sea un peso, el tamaño, la forma, la densidad, la intensidad o la textura. Estas son causadas por la corteza somestésica asociativa. Como decía Carl Wernicke, en 1885, él identificó dos modalidades diferentes, que era la asterognosia primaria o incapacidad. Esta es la incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto. Y la asterognosia secundaria simbolia. Esta es la verdadera asterognosia. Es del sujeto y es incapaz de atribuir el significado del objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que esta no está alterada la capacidad sensitiva. Y también tenemos la otra que es agnosia táctil. Esta es una modalidad asterognosia de menor gravedad, ya que es causada por la lesión que impide reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas por las áreas primarias. Yo les voy a hablar sobre la barognosia, qué es y cómo funciona esta capacidad. Esta es una capacidad cerebral que nos permite conocer aproximadamente el peso de los objetos. Entonces, esta sirve para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por un accidente vascular. Estos afectan en el área parietales de asociación. Por ejemplo, es cuando una persona va al médico y ha notado estos, pues como datos de alarma en donde la persona no tiene muy consciente del peso de los objetos. Y entonces él discrimina entre los distintos pesos y se dice que el paciente presenta abaragnosia. Ahora, la autopagnosia, bueno, es autotopagnosia. Este es un trastorno que es del esquema corporal, impide que las partes del cuerpo, bajo órdenes o mediante imitación, las personas que son afectadas por esta capacidad, son incapacidades, perdón, se identifican al tocar partes del cuerpo ante una orden verbal, pudiendo manifestarse el problema ante el espejo o sobre el examinador, perdón. El cuadro se suele acompañar de otros trastornos como alteraciones en la orientación personal, la agnosia digital y la desorientación entre derecha e izquierda. ¿Le pueden bajar a la, por favor? La agnosia espacial es la capacidad, esta es para reconocer
lugares familiares o dificultades para orientarse en el espacio, que también pues se le denomina como déficit de orientación topográfico o planotocinesia, que esta es la capacidad para reconocer lugares o familiares. Esto se debe a lesiones que afectan en el área occipitopal o hipocámpicas del hemisferio derecho, o lesiones de occipitopales o hipocámpicas bilaterales, que es la es la presencia entre lesiones en el lóbulo occipitopal. ¿Sí? Las agnosias olfatorias. ¿Las vas a decir tú, Fer? Sí. Bueno, Nancy, yo les voy a hablar sobre las agnosias olfatorias. Estas también son llamadas como pérdida de la discriminación olfatoria. Y esa es la pérdida temporal para la identificación de olores. Esa capacidad olfatoria puede deberse a lo que son las alergias, algunos resfriados comunes, las toxinas virales o bacterias, que es cuando se da pues la gripa. Y esta consiste en la hiposmia. Y esa es una déficit parcial, que es la capacidad olfatoria que, aunque de un modo disminuido, es frecuente en procesos como catarro, ríntesis o cuadros alérgicos. De ahí sigue la anosmia selectiva, y es cuando la pérdida del olfato se refiere a solo determinadas sustancias y olores, como lo es con los sabores, ya sea lo dulce o lo salado. La hiperosmia, que esta consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores, que es como cuando olemos la comida y eso, no identificamos qué olores son. Lo que es la paranosmia, y esta consiste en la percepción errónea de algunos olores, que es cuando no solemos identificarlos, pero pues tenemos alguna idea, pero no es ese olor. Y este suele producirse en algunos tumores cerebrales. La cacosmia, y esta es una sensación de mal olor, siendo habitual en algunos casos de la rinitis atrófica. Y esa podemos distinguirlo de dos tipos de trastornos olfatorios, según la zona en donde nos produzca la lesión. Y la primera es anosmia sensorial, que es cuando la capacidad de discriminación de olores está causada por trastornos localizados fuera de la área. No, regrésale. Por favor. Gracias. Es que me fue. De las situaciones que son cerebrales. Y esto se trata propiamente de un cuadro agnóstico, que es la codificación de olores, y está alterada durante el proceso de identificación sensorial. Y la segunda es la agnosación anósmica, y esa se reserva en términos de los casos en los que existe la incapacidad para identificar olores. Y a pesar de esta, preservar la capacidad para su identificación sensorial en los sistemas
periféricos en el nervio olfatorio. ¿Me puede salir? No, déjale la otra. Sí. Gracias. De ahí seguimos lo que son con las agnosias para las enfermedades. Ya le puedes bajar, por favor. La primera es la agnosia anosognosia. Y esta fue introducida por el neurólogo Joseph Babinski, que es para referirse a la falta de conciencia de la hemiplegia. Y se trata de la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando se le presenta. Y ahí seguimos con la asomatognosia. Y esta se presenta como un trastorno corporal, la cual consiste en la negación de una parte del cuerpo correspondiente, siendo característica de enfermos con síndrome de heminegligencia. La tercera enfermedad tiene lo que es anosodiaforia, que esa es una modalidad ligera que se caracteriza por la falta de suficiente conciencia de la enfermedad. Y ahí seguimos con la misoplegia, que consiste en la exacerbación del sentido de enfermedad neurológica y se caracteriza por respuesta de odio o rechazo hacia el miembro paralizado. La somatoparafrenia, y esa es una percepción distorsionada de la enfermedad neurológica que se caracteriza por la atribución del miembro lesionado de la otra persona. Y por último, la analgosia, y esta consiste en la incapacidad de comprensión del olor a pesar de que no existe hipoestesia frente a los estímulos de los olores. Y esta, para entender la discapacidad del paciente, para identificar el significado del olor, hay que tener en cuenta que se produce una desconexión límbico-sensorial, por lo que si existen lesiones en la zona posterior de la ínsula pueden interrumpirse la comunicación entre estas.